Bueno, chicos, es momento de empezar. Objeción. Primero va a empezar el lado de las chicas y solo van a dar la postura ante el caso del supuesto fraude de la cooperativa de Cruz Azul. Pueden empezar. Ok, el 25 de marzo de 2019 se comenzó con una investigación que reveló que la directiva de Cruz Azul operaba por empresas fantasmas e invirtiendo millones de pesos en personas fiscales. ¿Qué opinan de eso? Bueno, mal. Para empezar. Chicos, todavía tienen, o lo que carten ahí. Como vean, si lo quieren cortar son tiempo perdido. Sí, nosotros ahí, nosotros queremos hablar. ¿Yo puedo? Bueno, para empezar, hay falta de pruebas concluyentes. Aunque se han presentado acusaciones, hasta la fecha no se ha emitido una sentencia definitiva que pruebe de manera irrefutable la culpabilidad de Guillermo Billy Álvarez o de otros directivos. La defensa podría argumentar que las investigaciones se han basado en presunciones y no en evidencias contundentes. En México ha existido casos donde acusaciones de lavado de dinero se han usado como herramienta política para remover dirigentes incómodos. O sea que se podría haber planteado que las acusaciones forman parte de una estrategia para desestabilizar la cooperativa y favorecer a grupos con intereses en su administración. Y si existiera en un dado caso una red dentro de la cooperativa de lavado de dinero, no solamente tendríamos como culpable a Billy Álvarez, ya que se está hablando de una sociedad cooperativa. En este caso, el artículo 2 de la Ley de Sociedades Cooperativas nos dice que una sociedad está basada en más personas físicas. Dice, la sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Hasta ahí. Pero si ustedes dicen eso que no es cierto, ¿por qué la Unidad de Integración Financiera es la autoridad que se encargó de investigar todos ellos porque eran sospechosos de lavado de dinero y ellos fueron quienes detectaron estas? Y incluso la Fiscalía General de la República de la PGR es la fiscalía que también persiguió estos delitos que ustedes hicieron lavado de dinero. Y en caso de fueron ellos los encargados de dar órdenes que investigaran acerca de estos delitos que ustedes También la Unidad de Inteligencia Financiera aprueba esta investigación del presunto lavado. ¿Por qué? Porque hicieron movimientos financieros que eran irregulares y sumaban 1.200.000, cosa que pues no puede salir de la nada. También se pudo investigar que desviaban recursos hacia España y Estados Unidos, lugares que no eran cercanos a México, sino eran extranjeros. Y también hacían adquisiciones de inmuebles en otras ciudades como Miami o Nevada. También es importante declarar que se afectó las cuentas nada más de los directivos de la Cruz Azul, solamente a ellos dos, que es a Billy y también a su hermano. También un exabonado de la cooperativa llamado Miguel Ángel Sequera Sepúlveda, cercano amigo a Guillermo, conocido como Billy Álvarez, solicitó un criterio de oportunidad ante la Fiscalía General de la República. En su declaración detalló un esquema en el que se desviaron millones de pesos de la cooperativa hacia cuentas en el extranjero y ante la adquisición de inmuebles utilizando empresas fantasmas y contratos falsos. También quien fue director jurídico de la cooperativa, Miguel Eduardo Borel Rodríguez, entre 2012 y 2020 declaró que Guillermo Billy Álvarez Cuevas, expresidente de la cooperativa, junto con su hermano José Alfredo Álvarez y sus asesores Víctor Manuel Garces, Rojo y Ángel Martín Juntera, utilizaron empresas ficticias para desviar recursos de la empresa. Entre las empresas mencionadas se encuentran Flexival y Transnao, asesorías profesionales, consulting y expertos de la asesoría empresarial.
Hacer pagos a una empresa que después se acordara como fantasma no significa que las cooperativas hayan cometido fraude. Algunas y muchas de las compañías han sido engañadas por proveedores que aparentaban ser legales. Si esto hubiera sido realmente una evasión intencional, ¿por qué el SAT redujo las multas en 2022? ¿Qué quiere decir? Que también acusar a una persona como Guillermo Álvarez no significa que toda la cooperativa sea culpable. Dejó la dirección hace tiempo y la empresa sigue funcionando. Las disputas internas son muy comunes en las empresas grandes. Y si hubiera sido realmente culpable la empresa, ¿por qué seguiría en operación? No será claro. También hay que tomar en cuenta que las investigaciones de 2019 no significan que haya sido comprobado fraude, ya que quedó como una sentencia, no como una sentencia, por lo cual en México establece la ley que sin ninguna condena no podemos afirmar que haya sido delito. El hecho de que algunas facturas hayan sido consideradas no significa que la cooperativa haya cometido fraude de forma intencional, ya que han sido o pueden ser víctimas de los proveedores. Y por último, muchas acusaciones vienen de socios disidentes que buscan controlar la empresa. Esto es muy común, ya que buscan quitar el liderato o la organización para pasar a ser propietarios. Y volvemos al principio, las faltas de pruebas concluyentes, volvemos al mismo, son acusaciones, no hay una evidencia contundente. Y también se vuelve a mencionar el punto anterior, que es que en México han existido muchos casos en el que hacen estrategia. Van con el directivo en este caso y los acusan de un lavado de dinero o otro problema con tal de que sacar a esa persona del poder y ellos asociarse de eso y o meter a otra persona más de confianza para volver a hacer sus cosas porque tal vez el que estaba ahí en cargo no estaba de acuerdo con ellos y por eso lo decidieron sacar inculpándolo. Así como dice el artículo 6 de la Ley General de la Sociedad Cooperativa, que establece que todas las cooperativas son organizaciones autónomas con fines lícitos de interés social. Esto implica que sus actividades financieras. Es momento de empezar el segundo tiempo. Van a empezar las chicas, el equipo número 1. Adelante, por favor. Bueno, en el anterior debate dijeron, en el anterior tiempo dijeron ustedes que pues no se había hecho una sentencia por Billy y pues realmente no se hubo una sentencia porque huyó de la justicia, se dio la fuga y por eso pues le emitieron una ficha roja en su contra. Contra esto, pues la compra de bienes de Estados Unidos, el involucramiento de la DEA y pues su fuga, pues sí son pruebas válidas de que hubo un lavado de dinero en la cooperativa Cruz Azul. Ahora pues se donan las pruebas. Y según la fracción 1 del artículo 400 del Código Penal Federal, mencionan que se le impondrá de 5 a 15 años de prisión a la persona que realizó las conductas mencionadas. Y ustedes mencionan que no hay una sentencia establecida, pero sin embargo el artículo menciona que sobre aproximadamente 5 a 15 años de prisión a la persona que realizó estos actos. De hecho, hubieron más situaciones a partir del 2019 que da pie a que vayan en contra de Billy Álvarez cuando aún seguía siendo el presidente de esta cooperativa, comenzando desde el 2 de junio de 2019, en donde se denuncia en contra de Billy Álvarez por el delito de administración fraudulenta por 2.257 millones de pesos. Al año siguiente, en el 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda reveló sus cuentas. Y en ese mismo año, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas o Billy Álvarez fue denunciado por su responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. En ese mismo año, el 29 de julio de 2020, un juez liberó una orden de aprehensión en contra del presidente de la cooperativa Cruz Azul, Guillermo Álvarez, por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Siguiendo con ese mismo año. Terminó el tiempo del equipo 1. Ahora iniciará el equipo 2. La palabra la va a tener Ash. Bueno, el caso es, lo que menciona la compañera, dicen que se presentó contra Billy, ¿no? En dado caso de que eso fuera verdad, y si lo es, creo, fue
¿cómo se dice? La denuncia fue hacia Billy, no hacia la corporativa, porque, como se mencionó antes, la corporativa fue quien se opuso a él. Entonces, todas las cosas que se resultan que fue lavado de dinero no fue gracias o dentro de la cooperativa, ya que, te paso la palabra, compañero Jaime. Ya que de acuerdo con los estatutos, como bien saben, la cooperativa Cruz Azul es igual dueña del equipo de fútbol Cruz Azul. En dado caso de que se hubiera ejercido un lavado de dinero dentro de la cooperativa, esta tendría que haber cerrado, ya que está involucrada en lavado de dinero, lo cual no fue así, ya que ella fue la que demandó a Billy por lavado de dinero. De igual forma, el equipo de fútbol tendría que ser desafiliado de la liga, ya que se encuentra se encontraría en una investigación de lavado de dinero, algo que no fue así. Continuando con el punto de Jaime, según la ley de licencias de entrenamiento de clubes en la FIFA, en el artículo 3.2, es una empresa que financia un equipo de fútbol, debe mantener sus movimientos fiscales en orden. Y si hubiese sido algún lavado de dinero en la empresa, el club se hizo afectado, lo cual no se dio en ningún momento. Con esto concluyen los chavos. Ahora el turno del equipo 1. Que empezará por Carla. Adelante. Bueno, según su cooperativa de Cruz Azul de ustedes, prohíbe estrictamente realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, ofrecer o aceptar sobornos o de funcionarios públicos o ya sean particulares. ¿Ustedes qué me pueden decir sobre eso? ¿Dónde se quedaron los millones de pesos que ustedes tenían? Y se supone que fue una empresa fantasma. ¿Se vuelve a contestar? Chicos, ¿van a dejar de hablar ustedes? ¿Estoy preguntando? Sí, pero vas a contestar. ¿Y si mi turno no la quiero contestar? Hasta. Entonces ahí es donde digo yo, porque dicen ustedes que la cooperativa no está involucrada. Si desde el 2006 la cooperativa está haciendo desvíos de dinero y hasta el 2020 es donde la cooperativa salió a luz diciendo que no, que había desvío de dinero y que ella no estaba involucrada. No tiene sentido. Además de que la unidad de inteligencia financiera detectó movimientos ilícitos por más de 1.200.000 pesos, confirmando que se lavó dinero dentro de la cooperativa. También la Fiscalía General de la República judicializó el caso vinculando procesos de executivos, en este caso Billy, que fue expresidente de la cooperativa. Entre las ilegalidades de la cooperativa destacan procesos como el robo de cemento para venderlos ilegalmente, cuyas ganancias después serían desviadas en empresas fantasma. El entonces presidente de la cooperativa Cruz Azul, Billy Álvarez, fue destituido y comenzaron investigaciones por el lavado de dinero contra él y los miembros de la cooperativa. Bueno, igual ustedes como cooperativa han conseguido 2 amparos en contra de 2 órdenes de aprehensión. Una fue el 29 de julio del 2020 y otra el 23 de mayo del 2022. Hasta ahorita no hay ninguna información sobre otra orden de aprehensión que se haya liberado hasta que se resuelva dónde quedaron los millones de pesos. Bueno, aquí termina el turno del equipo 1. A continuación sería el equipo 2 y seguimos con Alfa. Bueno, hablando de este tema, primero, el simple movimiento de dinero entre cuentas no es necesariamente implica lavado de dinero, podría tratarse de operaciones empresariales legítimas. En dado caso, hablando de eso, exacto, no, es orden. Y a través de usted dijo primero, Ya lo dijo el próximo. Silencio, por favor. No te dejes, los jefes no son jefes. A continuación, daremos las conclusiones personales en cuanto al grupo. Empezará el equipo 2 y terminará el equipo 1.
Muchos de los que acusan a Cruz Azul son ex socios con intereses personales. Hay una disputa interna por el control de la cooperativa. ¿Cómo pueden confiar en información de la cual es imparcial? No se puede tomar como verdad absoluta lo que está manchado por intereses políticos y económicos. Además, si de verdad debe ser fraude fiscal, ¿por qué Cruz Azul sigue operando? En México, las empresas que cometen fraudes graves son sancionadas, multadas severamente o incluso cerradas. En cambio, la empresa Cruz Azul sigue funcionando, sigue pagando impuestos y sigue siendo una empresa fuerte. Esto no significa que, aunque haya errores, no hay pruebas de fraude. El SAT, si hubiera habido pruebas de fraude, el SAT hubiera reducido sus multas en el 2022. Si Cruz Azul realmente hubiera cometido fraude, el SAT no habría permitido eso. Al contrario, habría aplicado sanciones más severas, demostrando una vez más que Cruz Azul no se mantuvo ningún dato guardado, sino que cooperó con las autoridades y corrigió cualquier error administrativo. Ahora es turno del equipo número 1. Adelante. Las pruebas e investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación confirman que sí hubo lavado de dinero dentro de la Operación Cruz Azul. No se trató de un caso de simples manejos administrativos, sino de un esquema bien organizado de corrupción y desvío de recursos. El dinero de la cooperativa fue utilizado para transferencias ilícitas a cuentas personales, contrataciones de empresas fantasmas y compra de propiedades de lujo, sin que estos recursos beneficiaran a más de 7,000 socios que forman parte de la organización. Además, la estructura financiera de la cooperativa fue clave en la organización del lavado de dinero, lo que demuestra que no fue una víctima, sino un instrumento para cometer los delitos. Por lo tanto, es innegable que dentro de la cooperativa Cruz Azul sí existió un esquema de lavado de dinero, en el que la propia organización no fue una víctima, sino parte del mecanismo utilizado para ocultar y mover recursos ilícitos. Las pruebas presentadas han sido hubo pruebas que fueron presentadas para proceder judicialmente a los involucrados, demostrando que el fraude y la corrupción dentro de la cooperativa fueron hechos reales y comprobados. Existen pruebas documentales y transferencias que fueron mandadas a cuentas de la cooperativa y ya. Bueno, con eso terminamos el debate.